antes de poder tocar temas más futuros, el Señor quiso darnos unas advertencias. Y esas advertencias a las 7 iglesias, que las vemos en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, son para nosotros, hermanos. Claro, cuando llegaron a las iglesias de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Sardis, fue para ellos. Pero esa palabra permanece para siempre, como dice el Señor, y es para nosotros ahora, que hemos alcanzado el final de los tiempos. Así que Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al verso 17. Verso 2 al verso 17. Capítulo 2, verso 12 al 17. Hoy vamos a ver este mensaje que se le da a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé esa piedrecita blanca? Hermano, es un diamante. Es un diamante. No es una piedra blanca así pintadita cualquiera, hermano. Es un diamante. Y esa piedrecita blanca, no sé, mejor que un diamante. Y allí estará su nombre. Pero, y también va a comer de ese maná precioso de Dios, ¿verdad? Del maná escondido, dice Jesús aquí, el maná escondido. Ahora, hermanos, claro que todo eso conlleva una parte de responsabilidad en nosotros. Dios ha hecho el 100%. Nosotros tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Esa es nuestra parte, es nuestra voluntad. Es nuestra disposición, es nuestro amor para Él. Pero Él ha hecho todo. Él ha hecho todo. Lo dificilísimo, todo lo ha hecho Él. Es imposible que nosotros hiciéramos una de esas cosas que Dios hizo a favor de nosotros. Hijo, necesito que me le dé un poquito de volumen aquí a los monitores. Un poquito, por favor. Muy bien, vamos a tocar el tema llamados a vencer. Llamados a vencer. Mire, hemos sido llamados a la salvación, pero en este recorrer de la vida mientras llegamos a la eternidad, también estamos llamados a vencer, porque hay oposiciones. Tenemos un enemigo, se llama diablo, Satanás. Él es la serpiente antigua, tiene un veneno que se llama pecado. Vivimos en un mundo que lo que tiene es confusión. Este mundo hay maldad, hay confusión. Entonces hay tantos obstáculos. No todas las personas están contentos con los cristianos. No a todos les cae bien el evangelio. Así que hay luchas, hay obstáculos. Nuestra misma carne se opone.
no quiere muchas veces hacer la voluntad de Dios, la mayoría de las veces no quiere hacerlo, pero el Espíritu debe vencer sobre la carne. Total, hermanos, tenemos una lucha constante. Y la peor lucha, la más fuerte, la de todos los días, la libramos con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Es el primer enemigo, es nuestra debilidad pecaminosa, que le dice no a Dios muy seguido, tristemente. Llamados a vencer. Estamos llamados. Ese llamado va equipado con la capacidad de que sí podemos. Dios nunca va a pedirnos algo que no podemos hacer. Si Él nos dice que hagamos algo es porque podemos. Él nos da las herramientas para poder hacerlo. Amén. Muy bien, empezando entonces. Empezamos en el versículo 12. Muy bien, gracias hermana Alejandra, que nos está ahí llevando el control de la diapositiva. Gracias. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el ángel es el pastor de la iglesia, es el mensajero. Esas 7 estrellas en la mano derecha del Señor, en la visión del capítulo 1, Él mismo dijo, son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y la palabra ángel en el griego es mensajero. Son los 7 mensajeros, uno en cada iglesia. Así que el Señor se dirige al pastor de la iglesia, claro, para que el pastor pueda transmitir el mensaje a la congregación. Y le dice, se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Esto tiene, hermanos, un gran significado antes de poder desarrollar todo el tema para esta iglesia. Cuando estudiamos el domingo pasado en la iglesia de Esmirna, él le dijo, el que estuvo muerto y vivió, así se presentó. ¿Por qué? Porque los hermanos ahí estaban enfrentando persecución de muerte. Y con eso les está diciendo, aquí vengo el que puede, ¿verdad? Sé que ustedes están amenazados de muerte, pero no tengan miedo porque yo soy el que vencía la muerte, aquí estoy. Ahora, la iglesia de Pérgamo enfrenta un problema un poco diferente y el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos en su mano. Y esa es la palabra de Dios. Eso significa que esta iglesia debía enfrentar un problema que se vence con la palabra de Dios. Amén. Y hay cosas, hermano, que usted en la vida no las va a vencer si no es con la palabra de Dios. Amén. Claro que sí, en oración y con la palabra de Dios, pero la espada de 2 filos es la palabra de Dios. Muy bien. Así, en pocas palabras, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, no pierdas tu primer amor. A la iglesia de Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte. Y a la iglesia de Pérgamo, que veremos hoy, le dice, vence la idolatría y vence la apostasía. Sin lugar a duda, hermanos, todas estas luchas seguramente las enfrentamos hoy. Unos de una manera, otros de otra. Quizá algunos están luchando por no perder el primer amor. Otros hermanos en otras partes del mundo están tratando de ser fieles hasta la muerte porque los están amenazando. En Siria, por ejemplo, en Irán, en Irak, en la misma China, en Corea del Norte y varios países donde los cristianos tienen este reto, el reto a Esmirna, el ser fiel hasta la muerte. Y otros en otras partes del mundo, y este sería quizá nuestro problema principal en nuestro tiempo, y aquí nosotros los cristianos hondureños y latinoamericanos y Europa, podemos decir así, vence la idolatría y la apostasía. Es el reto de la iglesia. Este es un gran reto que la iglesia está sufriendo el día de hoy, que tiene que enfrentar. Muy bien, vamos a pasar aquí la palabra Pérgamo. Oiga, qué interesante, bonito el significado. La palabra Pérgamo era el nombre de la ciudad, no era en sí el nombre de la iglesia. La iglesia estaba allí, pero era el nombre de la ciudad. Significa fortificado, torre o castillo. La iglesia de Pérgamo
Estos nombres tienen un significado. Dios no hace nada, hermanos, así de casualidad. Dios tiene todo bien controlado. Así que la ciudad se llamaba Pérgamo y la iglesia que estaba allí era una iglesia fuerte. Sí, era una iglesia como torre, como castillo, pero tenía retos tremendos. La iglesia que estaba allí en la ciudad de Pérgamo. Lo que ustedes ven ahí en la imagen, hermanos, era la ciudad de Pérgamo antigua. Hoy solo son ruinas. La nueva ciudad de Pérgamo está ahí cerquita, más abajo, de donde se ubicaba la ciudad original. Pero la ciudad de Pérgamo está allí hoy, pero con otro nombre, ahí cerquita. Esta ciudad quedaba a 100 kilómetros de la ciudad de Esmirna, la que estuvimos tratando el domingo pasado. Y esta incluso llegó a ser capital. Es una ciudad importante, la ciudad de Pérgamo. Vamos a seguir. Aquí ya tenemos una imagen de la ciudad actual. Se llama Bergama, se llama la ciudad hoy. Está en Turquía, al noreste de Turquía, y se llama Bergama. La ciudad antigua estaba en la colina, la ciudad actual está en el valle. Una ciudad bonita. No tan moderna como Esmirna, que vimos la vez pasada, que se llama Ismar, algo así, el día de hoy. Muy bien, hablando un poco de la espada de dos filos, como se presenta el Señor. Gracias, hermano, muy amable. Como se presenta el Señor con la espada de dos filos. Esa espada de dos filos, hermano, no es más que la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 4:12, para los que lo están viendo en la Biblia, otros pues ahí en las diapositivas, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Antes de seguir leyendo la siguiente parte del versículo, es viva y eficaz. La palabra de Dios no es nada muerto, hermano. Aunque son letras con tinta escritas en papel, pero la acción que promueven esas palabras son vida, hermanos. Son palabras vivas, son palabras de poder. La palabra de Dios, lo vivo tiene acción. Con un muerto no se puede tratar, pero con un vivo sí. Y como la palabra de Dios no es muerta, es viva, usted puede tratar con ella. Amén, es viva, pero no solamente es viva, es eficaz, o sea, sí funciona. La palabra de Dios sí funciona. De hecho, hermano, nuestras oraciones deberían de ir siempre llenas de la palabra de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar con el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la revelación del Espíritu. Amén. ¿Qué más que su misma palabra va a respaldar Dios? ¿Qué más que su misma palabra? Eso es lo que Dios respalda, su palabra. Esa espada de dos filos. Y es de dos filos, hermano, porque un filo puede tener una función y otro filo la otra función. Más adelante de pronto podemos tratar un poquito eso si el tiempo nos permite, pero se lo voy a adelantar. Con un filo la palabra de Dios le da vida al que tiene fe y obediencia fiel a Jesucristo. Le da vida y corta los males contra él. Pero con el otro filo, la palabra de Dios da muerte al pecado, da muerte a los injustos y derrota al diablo. Es de dos filos. Esta misma palabra que nos bendice también nos puede maldecir dependiendo de dónde estemos. Hay maldiciones en la palabra de Dios para determinadas personas que tomen determinadas decisiones. Pero también hay bendiciones para los que se enfocan en la obediencia. Amén. Entonces, por eso es una espada de dos filos. De dos filos. Y luego dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro, todo esto es un sentido figurativo. Bueno, lo del alma y el espíritu es muy real, muy literal para el alma y el espíritu. Pero cuando habla de las coyunturas, los tuétanos, es una manera figurativa de decir
penetra bien hondo, penetra bien profundo, hasta los pensamientos e incluso hasta las intenciones. Discierne pensamientos e intenciones del corazón. Solo Dios conoce qué hay en esas mentes de ustedes. Solo Dios sabe qué hay en esos pensamientos. Y yo sé que muchas veces los pensamientos suyos o los míos son confrontados con la palabra de Dios. Claro que sí. Se nos vienen pensamientos que no deberían de estar ahí. Y la palabra de Dios los confronta. Nadie más lo hace de una manera tan directa, tan pronta y tan privada como la palabra de nuestro Dios. Amén. Así es, hermano, donde el pastor no llega, donde el líder no llega, donde el consejero más íntimo no llega, la palabra de Dios llega y penetra. Claro que sí, hermano. Le voy a decir que la mayoría de los hermanos, las hermanas, los que ya conocemos a Cristo, porque del no cristiano no podemos decir nada, pero del cristiano que decide hacer el pecado, no lo hace sin haber sido confrontado ya con la palabra de Dios, allí en su corazón, allí en su intimidad. Claro que sí, pero muchas veces terminamos haciendo lo que la palabra de Dios ya nos dijo que no hiciéramos. Por eso allá el Salmo 109, verso 10, algo así dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, en otras palabras, él dice: en mi mente tengo tu palabra para que me reprenda cuando necesito esa reprensión íntima, que nadie va a venir. Sí. Muchas veces, hermanos, vamos a decir así, vamos a ser claros. Y yo creo que esto no es solamente del pastor Osmin, sino de muchos pastores. Pero casi siempre pasa así, que cuando un hermano o una hermana hace algo indebido o está tomando decisiones incorrectas, el último en darse cuenta es el pastor. Bueno, y cuando son jóvenes, muchachos, muchachas, también los padres, ¿verdad? Sí. Los padres y el pastor somos los últimos en darnos cuenta. No, yo ya sabía, sí, ya sabía. Pero no quise decirle al pastor. Bueno, pero Dios sí lo sabía desde antes, sin necesidad que nadie se lo dijera. Y la palabra de Dios confrontó en algún momento. Y en este caso, la espada de dos filos está lista, tanto para atacar a Satanás, sí, como para podar toda doctrina enfermiza que contamina a la iglesia. Y en el caso de Pérgamo, así era la situación. La palabra de Dios estaba para atacar al diablo, pero también para atacar las doctrinas enfermizas que contaminaban la iglesia de Pérgamo. Bonita se ve esa espada que está allí, ¿verdad, hermanos? Muy bien. El Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Pérgamo como el gran defensor de su iglesia en la guerra espiritual. Amén. Pero no es nada menos para nosotros. Jesucristo es el mismo para nosotros hoy. Se presenta para restauración como el gran defensor de la iglesia en la guerra espiritual. Denle un aplauso al Señor, hermano. Sí. Mire, hermano, usted no sabe a cuántos demonios, a cuántos malos espíritus, a cuántas personas endemoniadas habrá enviado Dios, habrá enviado Jesucristo a golpearle bien duro para librarlo a usted. Y usted no sabe. Usted no se ha dado cuenta de eso. De cuántos males lo habrá librado el Señor, de cuántos ataques del maligno. Y usted y yo no nos hemos dado cuenta. Simple y sencillamente nos libró. Pero Él es el gran defensor de su iglesia en la guerra espiritual. Algo que vamos a ver en este tema, hermanos, de esta iglesia, nosotros mismos también llamados a vencer. La iglesia de Pérgamo era una iglesia leal y valiente. El Señor destaca eso, una iglesia leal y valiente.
La palabra leal, pues viene de la palabra lealtad, lealtad. Jesucristo es el único, Dios el Padre y el Espíritu Santo y nadie más. Él es y punto. No me hablen de otro, Él es. Él es todo lo que yo necesito. Él es mi vida, mi Salvador, Él es mi todo. No necesito más que Él. Una iglesia leal, pero también era una iglesia valiente. Vamos a ver, hermanos, un poquito ahí más adelante, a medida que desarrollamos este tema, cómo esta iglesia, hermanos, estaba en el mero hervedero del diablo. Ellos estaban ahí en medio del mero satanismo. Ahí estaban ellos, siéndole fieles al Señor. Allí estaban ellos viviendo amenazas. Estaban viendo cómo lastimaban a los hermanos, a ellos mismos, pero valientemente ellos seguían adelante. Era una iglesia leal y valiente. Estamos llamados a eso, hermanos, nada menos. Vamos al versículo 13. Y el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y también sé dónde moras, dónde vives. Yo sé dónde estás tú, yo sé dónde estás. Y le dice: donde está el trono de Satanás, nada más ni nada menos. Allí vives tú. Yo sé dónde tú vives, yo sé tus obras, yo sé cómo tú vives, cómo te mueves, cómo accionas, yo sé, pero sé también dónde estás, donde está el mero nido del diablo. Pero en medio de todo eso, mire qué lealtad, hermanos. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y le dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve a recalcar: donde mora Satanás. Posiblemente, no sé hasta dónde llega esta expresión, donde Jesús dice: donde mora Satanás. ¿Sería que Luzbel, directamente el mero príncipe de las potestades del aire, frecuentaba bastante Pérgamo? No lo sé. Tal vez era el mero centro de operaciones del mundo espiritual. O simple y sencillamente, pues es una manera de decir: esa ciudad está en lo peor del pecado. Y vamos a hablar un poquito de eso. Pero siguiendo la idea del versículo, le dice: yo conozco tus obras. Estos hermanos eran fieles en obras cristianas. Cuando él le dice: yo conozco tus obras, pues es una manera de enfatizar la segura recompensa, hermanos, para los fieles en circunstancias difíciles. Si usted es fiel en medio de las circunstancias difíciles, no dude la recompensa que va a tener, hermano. El Señor está chequeando todo. Al Señor no se le va nada por alto. No se le escapa ningún detalle, hermanos. Él es Dios. Él es tan detallista que la Escritura dice que no cae un cabello de su cabeza sin que Él se dé cuenta. Sin que Él sepa cuántos le quedaron ya. Él sí sabe. Él sabe cuántos se quedaron en el cepillo, ¿verdad? A la hora que nos bañamos, cuántos se arrancaron. Esos detalles, Él sabe. Así de detallista es el Señor. Así que Él sabe todo lo que nosotros hacemos para Él, para el prójimo, para su iglesia. Todo lo que enfrentamos con tal de serle fieles, seguirlo y honrarlo. Él conoce todo, hermano. No se desilusione, no se desanime, que usted va a ser recompensado por todo lo que hace para Dios. Incluso dice: un vaso con agua que usted pueda dar a un siervo de Dios, o aunque no sea siervo de Dios. Pero es dar algo movido por fe. Dice el Señor: yo lo voy a recompensar. Un vaso con agua.
Cualquiera de nosotros diría, no, no, Señor, no te preocupes, si solo es un vaso con agua, Señor, y cualquiera lo da. Pero dice el Señor, yo te lo pago, yo te lo pagaré. Eso significa, hermanos, que Dios no quiere debernos nada a nosotros. Todo lo paga Él, hasta el vaso con agua. La salvación, Él la pagó. Él paga todo, hasta el vaso con agua. Amén. Así que Él promete, Él enfatiza, conozco tus obras. Y le dice, yo te pagaré, yo te voy a recompensar. Yo voy a recompensar porque tú eres fiel. No negaron el nombre de Jesucristo, porque ahí les dice, no has negado mi nombre. No negaron el nombre de Jesucristo. El Señor, hablándole a los discípulos, les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Nos dice lo mismo a nosotros hoy? Nos dice lo mismo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una buena manera de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo su palabra. Esa es la mejor forma de demostrar que le amamos. No, si con un llanto, ay Señor, tú sabes que te amo, Señor. Eso cualquiera lo dice. Hay que demostrarlo en obediencia a la palabra. Es la mejor forma de demostrar que amamos a Dios. No está mal lo que llore, está bien, llore. Cuando quiera llorar, llore. Cuando quiera reír, ría. No, eso no es problema. Pero la verdadera manera de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo su palabra. Amén. Esa es la manera que Él desea. Cuando vamos a Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso, hermanos, es bastante triste eso. Yo no quiero que el Señor me niegue delante del Padre. Que el Señor dijera, solo imagínense que el Señor dijera, no, pero es que yo a Él no lo conozco. Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. No sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son. Pero el Señor dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se avergüence de Cristo, hermano. Esta iglesia de Pérgamo, en la amenaza de la muerte, ellos no negaban al Señor. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos de hoy? Niegan al Señor en la pulpería, niegan al Señor en el trabajo, niegan al Señor en la universidad, niegan al Señor en el colegio. Allí niegan al Señor. No quieren darse color que son cristianos. Niegan su fe. Hermano, una de las cosas que debe saber su jefe, su profesor, su compañero, es que usted es cristiano. Esa es su primer carta de presentación. Somos hijos de Dios. En todo asunto formal le piden la cédula de identidad, ¿verdad? La identidad. Bueno, pero recuerde que nosotros tenemos una identidad celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aunque no se mira como la tarjeta de identidad que nos da el Estado de Honduras, pero usted tiene una identidad celestial. Amén. Tiene una identidad celestial. Y debemos demostrar de dónde somos, lo que somos. No debemos avergonzarnos. Hay cristianos que no cargan la Biblia. Sí, algunos no andan la Biblia porque les da vergüenza que los miren con la Biblia. No, hermano. Ese es un honor. Cargar la palabra de Dios y debe hacernos sentir un orgullo santo, si podemos llamarlo de una manera. Pero debemos gozarnos de que nos llamen cristianos, hijos de Dios. Amén. Ellos no negaban el nombre de Cristo, no negaban su relación con Cristo, aunque estaban con la muerte respirándoles en el cuello. Pero ellos no negaban al Señor. Ellos eran leales, y aquí nos vamos a tomar un poquito de tiempo, leales en medio de la idolatría. No puedo obviar esto, hermano, porque era el problema, era el corazón del problema de Pérgamo, era la idolatría. Ninguna ciudad más idólatra que Pérgamo. Y la idolatría resalta
aquí. No podemos obviar. De pronto incluso voy a mencionar cosas aquí que incluso quizá algunos de los que esté aquí podría ser que hasta les parezca incómodo. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿por qué dice eso? Pastor, no mencione eso. Leales en medio de la idolatría. Una de las cosas con las que Israel le fue infiel a Dios fue con la idolatría. La idolatría con la inmoralidad sexual, por ejemplo, y la hechicería son como pecados muy atrayentes. La gente cae en esas cosas. Y los israelitas cayeron mucho en la idolatría. Y por ende también en la hechicería. Porque la idolatría con la hechicería van de la mano. Van de la mano. Por lo general, el que es una cosa, también es la otra. Porque espíritu del mal, el negocio es del mismo. El mismo Satanás, de él es ese negocio. Leales en medio de la idolatría. Pérgamo estaba llena de templos e ídolos de muchos dioses. Algunos, imagínense, son hasta difíciles de mencionar. Asclepios, Zeus, Atenea, Dionisio y Demeter, de entre algunos de los que se mencionan dioses que estaban en esta ciudad. Esta ciudad puede haber sido la más idólatra de todas, la ciudad de Pérgamo, la más idólatra. Y en medio de esa idolatría, allí estaba una luz en medio de tanta oscuridad, un camino en medio de tanta perdición. Ahí estaba la iglesia. Por eso el Señor en el capítulo 1 hace representar a la iglesia como candeleros, porque el propósito de nosotros, hermanos, es alumbrar. En San Marcos, nosotros, los cristianos de Centro Cristiano Restauración, los cristianos de otras congregaciones que están alineándose con Cristo, debemos ser luz para esta ciudad. Aquí hay mucha gente en tinieblas y como iglesia debemos alumbrar. Alumbrar no solo es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de toda la iglesia. El Señor demanda eso de la iglesia, no solo del pastor. Así que todos debemos alumbrar. Amén. El candelero, él se paseaba en medio de los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros eran las iglesias, no dice que los 7 pastores. Eran las iglesias los candeleros. Así que restauración debe alumbrar, hermanos. Y si usted no ha alumbrado mucho, debe esforzarse porque usted tiene que alumbrar. Tenemos que alumbrar. Y podemos hacerlo. Está el poder y la capacidad de Dios en nosotros. Cuando llegó el Espíritu Santo, tenemos esa capacidad y ese poder para alumbrar de una manera excelente. Amén. Mire, el gran altar de Zeus, oiga, que se elevaba a una altura de 40 pies. De 40 pies. En la Acrópolis de Pérgamo. Y como Zeus era considerado el rey de los dioses, pues de allí viene la idea de que allí estaba el trono de Satanás. La idolatría. La gran idolatría que había en Pérgamo. 40 pies. 40 pies. Hermano Rolling, que es muy bueno en las matemáticas. 6 metros. En 3 metros hay 10 pies. 20 pies son 24, ¿no? ¿Cuántos? 12 metros. Entonces eran 12 metros. O sea, allí había un altar a Zeus que era el doble de la cúspide de este techo. Casi así. Bueno, aquí hay 9 metros. No, 9 metros. Entonces estoy calculando mal. Pero era más alto que este techo. El gran trono a Zeus. Solo el altar. Solo el altar para Zeus. Entonces, y se consideraba al dios Zeus como
el rey de los dioses. Por eso Jesús dice que el que está allí, le dice, es el trono de Satanás, no dice el trono de Zeus. Zeus era un ser mitológico, o sea, inventado, era una imaginación de los griegos, de los romanos. Pero en el mundo espiritual, a quien Dios, a quien Cristo ve sentado en el trono de Zeus, es al mero diablo. No era el Dios imaginario de los griegos. Lo que ellos jamás imaginaban era que quien estaba ahí era el mero Luzbel. Mucho cuidado con la idolatría, hermano. Es que mire, hay hermanos, hay cristianos que todavía pues se cree que ya entregaron su vida a Cristo, pero todavía le hacen a la idolatría. Todavía le hacen a la idolatría. Mire, esto de la idolatría es bien serio. Cualquiera puede decir, no, hermano, pero si es que eso no es nada. Cada quien que piense como quiera, hombre. Si lo importante es que Dios nos ama a todos, hermano. Eso es algo, hermano, muy ofensivo a Dios. Mire lo que es la idolatría en su concepto. Mire, en primer lugar, devalora a Dios. Al verdadero Dios. O sea, desde el concepto de la persona, ¿verdad? Desde la visión de la persona, desvalora a Dios, complace a Satanás, él es feliz, y crea una conexión entre las personas y los demonios. Por eso Jesús decía, ahí está el trono de Satanás. Satanás es el que está allí. Desvalora a Dios, ¿por qué? Bueno, porque cuando una persona busca un ídolo, significa que Dios no es suficiente. Entonces hay que buscar a alguien más, porque Dios no es capaz. Lo desvalora. Complace a Satanás. Él es el más feliz y esto es de él. Es el negocio de él, la idolatría. Él es el mero dueño de la idolatría. Y crea una conexión entre las personas y los demonios. Pastor, pero no sea tan exagerado. ¿Cómo va a creer usted que se va a hacer conexión con los demonios? La palabra del Señor lo dice. Y vemos, hermanos, vemos la gran tragedia de la idolatría. La idolatría es una tragedia espiritual total para quienes la practican. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Porque todos esos hermanos, todas esas iglesias de todas esas ciudades lidiaban con la idolatría, pero no como la de Pérgamo. Pero el apóstol le habla a los corintios y les dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, si eso es materia. Un pedazo de palo, un pedazo de yeso, de oro, de plata, de hierro, de bronce. Es materia. Entonces, eso no es nada. Y lo que se le sacrificaba, dice Pablo, tampoco no es nada. El problema, dijo Pablo, el verdadero problema está aquí. Antes digo que lo que los gentiles, o sea, la gente sin Dios, sacrifican, o sea, los ídolos, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando la gente llegaba y llegaban a adorar a Zeus y le decían, oh, gran Zeus, nuestro Dios, gran Zeus, el que estaba recibiendo esa adoración era Luzbel, Satanás, el diablo. Él era el que se gozaba, él recibía eso. La estatua, eso es algo muerto. Eso era algo sin vida. Eso lo recibía. Por eso la Biblia dice, tienen ojos no ven, oídos no oyen, manos no palpan, pies no caminan. O sea, dice, eso es materia muerta. Materia muerta. El verdadero problema, dice, detrás de eso, o sea, libre del insulto que hay a Dios, por supuesto, ese insulto a Dios crea esa conexión con los demonios. Por eso no es de extrañarse también que ciertos ídolos hagan hasta ciertos milagrillos. Sí, poderes engañosos. Poderes engañosos.
Es sorprendente cuando llega Aarón y Moisés a Egipto ante el faraón. Faraón estaba rodeado de hechiceros, de idólatras, porque era junto. Idolatría con hechicería era junto. Y llega allí. Y Moisés, algo que Dios le había dicho, que tirara la vara, ¿verdad? Allá cuando estaba en Horeb, y tiró la vara y se convirtió en una gran culebra, una gran serpiente. Y Moisés la agarró de la cola y ya se convirtió otra vez en la vara. Siempre los judíos acostumbraban a andar allí un bastón grande. Eso les ayudaba para mantener recta su columna y no afectar sus rodillas, porque caminaban grandes distancias. Era muy común ver a los antiguos andar con una gran vara. Eso les servía para defenderse también de un oso, de un león, de lo que saliera, ¿verdad? Eso también servía de arma. Bueno, eso no es importante. Pero cuando él está delante de Faraón, pues él, para demostrar que Dios está con él y que el poder de Dios está en él, tira la vara. Inmediatamente se convierte en una gran serpiente. Dijo Faraón, sí, eso también lo hacen mis hechiceros. Ellos también lo hacen, dice. No es nada nuevo. Y llamó a uno de ellos y le dijo, vaya, tiren las varas ustedes. Tiraron las varas y se han hecho culebras también. Se han convertido en serpientes. Vaya, y yo creí, pudo haber dicho alguien ahí, que pudo haber dicho incluso Moisés, y yo que creí que solo Dios. Los demonios tuvieron el poder, la capacidad del mero diablo que estaba allí, porque ahí debe haber estado el mero Luzbel también ahí. Hizo que se convirtieran también en serpientes. Pero con lo que no contaban es que la vara de Moisés, que se convirtió en gran serpiente, se las almorzó. Se las comió. Eso significa que el que manda, manda. Amén. Y solo hay uno. Denle un aplauso. Amén. Solo hay uno en quien debemos poner nuestra confianza, darle gloria y honor. Se llama Jesucristo, o Dios Todopoderoso. Vamos a ver un poquito aquí, hermanos. La idolatría es una trampa satánica. Y la mayor trampa satánica que sucedió contra la iglesia es la idolatría. Sí. Quiero que analice esto. Mire, la idolatría se cristianizó en Europa y América. Y vea esto usted, esto no necesita usted que se lo cuenten, usted ya lo sabe, ya lo ve. Desplazó totalmente a la idolatría étnica y aborigen de cada lugar, de cada país de Europa y de cada país de América y de cada lugar. La idolatría cristianizada borró todo. Aquí habían dioses de los mayas, dioses de los lencas. En Europa los vikingos tenían sus dioses, los germanos tenían sus dioses, los ingleses tenían sus dioses, los druidas y todas esas cosas. Y eran los griegos, que no vamos a decir de los griegos y de los mismos romanos, estaban llenos de dioses. Ahora la pregunta, ¿y qué se hicieron todos esos dioses? Los dioses de los aztecas, la diosa Tunapsin de los aztecas. ¿Qué se hizo esa diosa? ¿Qué se hicieron los dioses de América del Norte? Los dioses de los incas de América del Sur, ¿qué se hicieron? Ya no le sirvieron a Satanás, ya. Vamos a lo nuevo, dijo. Fuera con esto ya. Esto no funciona. La siguiente jugada. Y la idolatría se cristianizó. O sea, la mejor jugada del diablo fue meter la idolatría dentro de la iglesia. Bueno, qué mejor, ¿verdad? Por eso las inyecciones funcionan más que las pastillas, porque la inyección va adentro de una vez. Se cristianizó. ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Dónde quedó Zeus? ¿Dónde quedó Afrodita?
¿Dónde quedó Atenea? El diablo ya no los ocupaba. Pasaron a la historia. Pero no significa que el diablo, ay, no, ya no. Ya la idolatría, ya no. No, claro, sí. Él tiene, es el mejor trabajo. Es lo mejor que él hace. La idolatría es una de las mejores cosas que él sabe hacer. La idolatría cristianizada, oiga, se ha empoderado tanto, tanto, tanto. Y es tan normal entre nosotros. Es tan normal. Que lo único anormal, hermanos, es no aceptarla y decir algo en contra de ella. Eso sí es anormal. Que usted hable en contra de la idolatría de hoy. La idolatría, entre comillas, cristiana de hoy. Eso sí es anormal. Pastor, no debería de hablar así, pastor. Va a ofender personas. Mi abuelita creía eso, pastor, por favor. Mi mamá, mi papá era devoto, pastor, me está ofendiendo con eso, pastor. Ahí tenemos en la imagen. Ahí hay dos imágenes idolátricas. Una, la imagen cristianizada. Y la otra era una imagen del antiguo Egipto, creo que la diosa Isis, de los egipcios. Pero ese tipo de imagen, así, ese ídolo chineando a un niño, era muy común en todas las culturas. Los persas, babilonios, griegos, egipcios. Bueno, de hecho esa es una imagen egipcia. Pero al venir la otra, la cristianizada, la sustituyó. O sea, en otras palabras, hermanos, el diablo solo lo que hizo fue cambiar de modelo. Solo cambió de modelo. Sí, como cuando ustedes tienen un vehículo y ya está muy viejito y tienen la capacidad de ir por uno nuevo. Y el viejito lo echan a un lado y luego el nuevo. El último modelo. Entonces, el último modelo de la idolatría en el gol satánico fue meter la idolatría dentro del ámbito cristiano. ¿Tiene sentido, sí o no? No, pastor, no, eso no es posible. Entonces Satanás ya, eso de la idolatría, él ya nunca más tocó eso. No, hermano. La idolatría es una de las cosas que en el libro de Apocalipsis, en los juicios, es una de las cosas que se remarca. Esta sociedad, el tiempo de hoy, es una sociedad muy idólatra. Totalmente idólatra. No levantan altares a Zeus, a Afrodita y todo eso, no. Pero se levantan altares a otras formas de idolatría modernas. Vamos a avanzar un poquito más. La idolatría actual pues tiene un doble propósito. La idolatría actual, la cristianizada, tiene un doble propósito. Uno, en primer lugar, extraviar a quienes practican esta forma de culto. O sea, sacarlos del camino en lugar que lleguen a Dios, a la salvación eterna, se desvíen, sigan a Satanás y vayan al infierno. Extraviarlos de la fe. Creando en ellos, hermanos, un desinterés contra el propósito de una relación genuina con Dios. Ya no les interesa porque la tienen con el ídolo. Y el ídolo es suficiente. ¿A cuántas personas ha oído usted decir que son devotos de San aquí, son devotos de San allá, que son devotos de Santa por allá? ¿A cuántos ha oído? Son devotos. Si tuvieran una verdadera relación con Dios y con Jesucristo, diría: yo soy devoto de Jesucristo de Nazaret, quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Yo soy devoto del Dios de Israel y de la palabra. De eso soy devoto, yo soy un apasionado. En Él creo firmemente. Pero es común oír hoy a muchas personas decir: no, es que me ha hecho milagros. Dice, nosotros tenemos personas que conocemos que de tiempo en tiempo van y visitan a cierto ídolo en cierto lugar porque les hizo, entre comillas, un favor. La serpiente de Faraón.
Un favor. Bueno, pero la gente hoy como también clama a Dios, ¿verdad? Y clama al ídolo. Muchas veces Dios en su misericordia hace el favor y el ídolo se lleva el honor. Tristes verdades. Me encantaría no hablar de esto, no decir esto, pero son realidades tristes que vivimos. Así que extraviar a quienes practican esta forma de culto, creando un desinterés contra el propósito de una relación genuina con Dios. No les hace falta. Su ídolo es todo. Pero el segundo propósito, sean analítico y véalo usted. Es algo global, mundial. El segundo propósito es decepcionar con un cristianismo falso a los países que no fueron alcanzados y así volverlos enemigos contra Dios. Los países que no fueron alcanzados con esta cristianización idolátrica. ¿Sabe? Cuando los españoles venían a América, llegaban a un lugar y lo primero que hacían era sembrar la espada y sembrar la cruz. Y le decían, ¿qué quieres? ¿La cruz o la espada? Y los pobres inditos que solo flechas tenían, ¿verdad? Y aquellos venían con armas de fuego también. Yo decía, mejor la cruz. Mejor la cruz. Un indio cubano, no sé cómo se llama, pero ahí usted puede investigar esa historia. Ahí está en la historia. Cuando llegaron los colonizadores y los que andaban supuestamente cristianizando, haciendo estos cambios, le dijeron al indígena, al cacique, y él estaba sentenciado a muerte ya. Le dijo, ¿te quieres ir al cielo o al infierno? Acepta nuestra religión y te vas a ir al cielo. Porque si no te vamos a matar y te vas a ir al infierno. Mire qué bonito, ¿va? ¿Ah? Entonces, ¿sabe qué les dijo él? Les dijo, ¿ustedes dónde van a estar? ¿Dónde van a estar ustedes? Porque ya le habían enseñado el idioma ya. ¿Dónde van a estar ustedes? Y ellos le dijeron, nosotros vamos a estar en el cielo. Pues entonces, mátenme y mándenme para el infierno. Porque yo no quiero estar en ese cielo donde dicen que van a estar ustedes. ¿Le halló el sentido a lo que acabo de decir? Ese era el tipo de cristianismo. Y sabe, hermano, ese tipo de cristianismo, de esa manera es el que han conceptualizado países como Rusia, China, Corea, los países islámicos. Los países islámicos, hermanos, no ven a una iglesia como la que hoy estamos viendo aquí. Una iglesia que procura ser fiel a la Biblia, llevar los mandamientos de Dios, cumplir los dos grandes mandamientos, amar a Dios en primer lugar y luego al prójimo como a uno mismo. Ellos no ven eso. Ellos cuando hablan, cuando oyen decir del cristianismo de Occidente, el cristianismo de Europa y de Estados Unidos y de América, ellos lo que se imaginan son todas esas cosas. Es lo que ellos se imaginan. El cristianismo idolátrico es el que ellos ven en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos son enemigos del cristianismo. Porque ven al cristianismo falso y malo. Y es cierto. Pero ese es el cristianismo idolátrico, no el verdadero. No sé si me doy a entender. El doble gol del diablo. Lo primero que ellos ven. Si usted va a Irak, o Irán, o a Siria, o la India, y usted dice que es cristiano, lo primero en lo que piensan es en el Vaticano, el Papa y todo lo demás. Porque esa es la referencia que estos países tienen de lo que es ser un cristiano. Y se acuerdan de las cruzadas y de tantas cosas que hay en la historia, terribles. Así que doble gol. Mire que yo tengo por aquí, yo no sé, hermanos, es que cuando el enemigo enceguece, enceguece. Usted ve por ahí, claro, pues
Dan ganas de darle ahí con el dedo, ¿verdad? Pero no se activa. En el celular sí funciona. Esa dirección de página web se llama infocatolica.com. Fíjese que interesante. Así, pues, haciendo algunas cositas, buscando unas imágenes, llegué allí. Y mire qué interesante lo que dice esta página católica. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Y citan Salmo 115. Como ellos serán los que los hacen. ¿Cuántos en ellos ponen su confianza? Como ellos serán los que los hacen, o sea, vanos. Cuantos en ellos ponen su confianza serán vanos como los mismos ídolos. En el catecismo católico hace referencia a esta página web, dice, en el numeral 21:12, el primer mandamiento condena el politeísmo, o sea, más de un Dios. Oiga, mire qué bonito. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero. Muy bien, vamos bien. Oiga, y no venerar otras divinidades más que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos. ¿Verdad? Va bonito, va bien bonito. En el siguiente, en el 2113, vimos el 2112, 2113 dice, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Oiga, consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Y es lo que más hacen. ¿Cómo es de ciego el hombre? Como dijo Jesús, para que viendo no vea. ¿Les ha pasado esto? En la imagen que usted ve allí, esa imagen, yo sé que está un poco borrosa, tal vez no, pero sí se ve bien. Usted ve, esa es una foto actual. Usted ve allí al mero líder, ¿verdad? No lo voy a mencionar, ahí está, lo ve, ya sabe a quién me refiero. El mero líder de hoy, ¿verdad? Y allá pues, rodeado con otros de sus líderes, allá en la mera sede, la principal del mundo, allí está. Bueno, ¿qué es lo que usted ve allí al centro? Allí en el centro hay unas personas ahí juntos, postradas en adoración. A un par de imágenes pequeñitas que se ven allí, que son como unas mujeres embarazadas. ¿La logra ver? No sé si serán de madera o de yeso o de qué serán. Posiblemente sean de madera. Esas son imágenes de la Pachamama, una diosa de América del Sur. Que el culto a la Pachamama está tomando gran fuerza hoy, en este tiempo. Pues yo no sé qué andaban haciendo, cómo era la cosa y cómo llegaron allá. Y yo no sé qué era el asunto que se tenían ahí. Pero lo cierto es que en los jardines de la mera grande ciudad, donde por estatutos está prohibido cualquier adoración a ídolos, qué contradictorio, así es lo que más hay. Pues ahí están adorando unos ídolos de la Pachamama. Bueno, y sabe, hermano, esto lo tomé de esa página. Y ellos estaban hablando de eso, ¿verdad? Bueno, esto fue ahí en esas mismas páginas también. El primer día en que este hombre tomó ese puesto tan significativo para la gran religión.
Y una de las primeras cosas que él hace, el primer día, es ir a postrarse ante el altar, dicen ellos, de Santa María la Mayor. No sé cuál será, porque ¿cuál es la menor entonces? No sé cuál es la menor y cuál es la mayor, yo no sé cuál es. Muy venerada por ellos. Bueno, ahí está arrodillada. No se nota porque allá al fondo ve usted una fotito, pues ahí está. Bueno, el hombre está postrado, rindiéndole honra, rindiéndole honor. Por eso es que la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. En todo esto, el menospreciado es el verdadero Dios, es el Salvador, es Jesucristo, es el despreciado. Tenemos que decir no rotundamente a la idolatría. A ningún líder religioso debe haber idolatría. Aquí yo le presento dos imágenes. Mire, allí hay un pastor, supuesto pastor, porque realmente también en la Biblia está bien claro los verdaderos pastores, falsos apóstoles, verdaderos apóstoles, profetas verdaderos, falsos profetas. En el tiempo de Nehemías se dio eso, también de Jeremías. Pero ahí vemos, mire hermano, un pastor, una iglesia supuestamente evangélica, mire. Y hermanos, bueno, que no son hermanos, yo no sé, son hermanos a saber de quién, arrodillados delante del supuesto pastor, mire, tocándole los pies, porque algún poder va a salir de él, porque él es el ungido. Y que se manejan esos términos, es idolatría, esa ya es idolatría evangélica, porque la iglesia evangélica también está cayendo en muchas idolatrías. Y abajo vemos pues la idolatría tradicional que se conoce por siglos, ¿verdad? Al que le besan la mano, le besan los pies y se postran y tantas cosas, ¿no? Aunque de ahorita no le gusta mucho que le anden besando la mano, más con el coronavirus, no dejaba, ¿verdad? Pero hay una terrible idolatría ahora, hermano, en las iglesias evangélicas también. Hay pastores, está bien hermano, si el pastor va a 2 manos y necesita como 3, 4 manos y un montón de cosas, ¿verdad? Está bien ir a echar una ayudita, pero oye, hay pastores que no nos dejan subir al altar, o sea, con algo, porque alguien más lleva eso. Y ahí junto al pastor está alguien allí secándole el sudor y por aquí y allá, y es una pleitesía horrorosa al pastor. Y se le enseña a las personas que el pastor es el grande allí y que la bendición del pastor es una bendición especial y que decir algo, contradecir en algo al pastor y que le cae la maldición, las plagas. Y algunos abuelos, papás, de todos. Bueno, pero hay idolatría también dentro de las iglesias evangélicas. Y una idolatría muy sutil y muy peligrosa. Terrible, hermanos, lo que se está dando. Esta idolatría a los hombres. Allá en Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, es que el respeto a todo mundo, al padre, a la madre, al pastor, al profesor, al doctor, al niño, a la niña, respeto a todo mundo, aprecio y cariño a todos los que pueda. Eso no es idolatría, tener aprecio, tener cariño, tener amor por alguien, amor limpio, amor santo. Eso no está malo. Lo malo ya es pasar el límite. El límite. Porque hoy, hermanos, está de moda los ungidos. Creo que usted oye de eso. Va a venir un hombre ungido. Lo que está diciendo ahí es que hay super unción, otros de menos unción, otros de uncioncita y otros de uncioncilla, ¿verdad? Pero hay uno de unción poderosa. No, hermano, solo hay una unción. El Espíritu Santo en las personas.